Los invito ahora a que veamos juntos la entrevista con Enrique de la Madrid Cordero, abogado y funcionario público mexicano, hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid, y quien ha hecho pública su aspiración para buscar la candidatura a la presidencia de la República para el año 2024. Como le decía hace un rato, estuvo aquí en la Universidad de Jalapa para dar una conferencia y tuvimos la oportunidad de platicar con él y aquí se lo presentamos. Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto que estén con nosotros y sigan con nosotros en este programa. Y bueno, estamos terminando un evento de la mayor relevancia que hubo aquí en la Universidad de Jalapa, la participación y una conferencia magistral del maestro Enrique de la Madrid Cordero, a quien doy la más cordial bienvenida. Desde luego en este momento que nos da un tiempo para conversar, está con nosotros el rector de la universidad, el doctor Carlos García Méndez, y nos acompaña un querido amigo, destacado periodista Edgar Hernández. Gracias, Edgar. Bienvenido, Enrique. Gracias por la oportunidad y muy buenas reunión con ustedes. Bueno, pues hace rato escuchamos, te decía, Enrique, un resumen muy puntual, muy claro de lo que ha sido la historia reciente de este país, en lo económico, en lo político, y pues traías al presente un tema que me parece que es lo que está en el debate público, en el debate nacional, que todos sabemos que es la cuestión de la reforma energética, pero que ahí se resume, y me permití hacer una pregunta incluso durante tu participación, de la sobreideologización, yo lo veo así, contra el pragmatismo, la visión económica de la efectividad y demás, y de lo que esto trae para México y de lo que está en juego. Tú has señalado, y así lo has dicho, Enrique, si me permites, que vas a buscar ser candidato a la presidencia de México. Esto habla de que pues, es momento de plantear un proyecto de nación. Nos lo platicaste, ¿por qué no nos amplías y no nos comentas? Y muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Cómo no, muchas gracias. Bueno, yo lo que digo es que hoy cuando menos una mitad de mexicanos piensa que quizá el rumbo que está teniendo el país es el correcto, y por diferentes razones. Pero habemos otra mitad que sabemos que no vamos bien, y que más bien se nos alejan las posibilidades de ser un país desarrollado en esta generación, que es en lo que yo estoy convencido. México puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. Pero claro, hay que adaptarnos al mundo también. Hoy es una economía del conocimiento, una economía digital, y el reto es cómo con ese nuevo mundo atendemos muchos de los rezagos acumulados, los problemas, pero también cómo le sacamos ventaja a nuestras vocaciones, a nuestras oportunidades, porque luego todo el día hablamos de nuestros problemas y eso nos genera la impresión de que no tenemos cómo salir adelante, y sí tenemos. Y creo yo que nuestro destino debe ser un país de clases medias. ¿Y qué es eso? Es un país donde la gente gana lo suficiente para vestir, para comer, para tener vivienda, poderla rentar, para poder tener un sistema de salud al cual pueda tener acceso, de educación de calidad, seguridad y también esparcimiento, porque la vida también es para disfrutarla, ¿no? Y sobre todo en un país en libertad, porque hay otros modelos en el mundo que son muy exitosos, pero la libertad no es lo suyo. Y aquí lo que importa es que tengamos libertad de pensamiento, de expresión, libertad de mercado, ¿no? Libertad de tránsito, un país de libertad de creencia, un país de libertades. Entonces, eso es lo que yo veo que está en juego hoy en día, porque pareciera ser que para resolver los problemas que se nos han acumulado, nos ofrecen hoy como alternativa una economía estatizada, y que justamente esta iniciativa en materia eléctrica es la creación de un monopolio del Estado a partir del sector eléctrico, y como gran innovación política nos ofrecen un gobierno centralista alrededor de una persona. Pues yo creo que al revés, yo creo que lo que necesitamos es más economía, más competencia, no monopolios, ni públicos ni privados, y sobre todo más democracia, más estados, más municipios. Entonces yo al revés creo que lo que nos están proponiendo como salida nos puede llevar un camino equivocado, muy frustrante, porque los mexicanos dirían, volvimos a poner las esperanzas en algo y nos falló. A mí la palabra esperanza me genera a veces mucha preocupación, porque a veces la palabra esperanza a mí me da la impresión de que la gente espera que alguien más le resuelva los problemas. Excelente, Enrique, pero bueno, yo quiero regresar a la parte de tu aspiración, porque debo decirles que, bueno, pues Enrique de la Madrid es un cuadro de lujo, exsecretario de Turismo en el gobierno federal, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con experiencia en el sector financiero público y privado, fue diputado federal y bueno, tiene muy claro el rumbo y lo que va a hacer. Pero hay una aduana que hay que pasar, Enrique, el propio partido en el que uno milita
y esta visión que tú lo has expresado, que creo que queda clarísimo para mucha gente, la necesidad de la suma de fuerzas, la necesidad de una alianza opositora, de construir, de convencer. ¿Cómo ves este camino que se abre frente a ti ante esta pues, posibilidad que creo que la llevas y la llevas muy bien, debo decirlo? A ver, los mexicanos tenemos muchas aduanas que pasar. Una es esta iniciativa, porque el futuro del país se nos aleja si esta iniciativa pasa. Entonces yo por eso también me voy a concentrar en el corto plazo, con argumentos, con lógica, de buena fe, pero tratar de advertir que esta es una muy mala idea. Tiene razón, para que pueda haber, yo creo en la democracia, y en la democracia tiene que haber contrapesos. Y la oposición, ningún partido político hoy en lo individual tiene tamaño suficiente para hacer contrapeso del gobierno actual con sus aliados, que también tiene aliados. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que de este lado haya una oposición organizada, como de hecho la hubo para competir por la Cámara de Diputados en esta pasada elección. Tuvo un resultado razonable, entre otras cosas, evitó que el gobierno del poder tuviera mayoría calificada, pero a esa oposición le hace falta narrativa. Le hace falta una historia que contar en positivo. Le hace falta hablar de este México al que podemos llegar, ambicioso pero alcanzable. Un México que no sea solamente para la mitad, que sea para todos. Y en este México además de libertades. O sea, lo que creo es en convencernos de que para prosperar no necesitamos destruir el país que tenemos, sino que más bien necesitamos mejorarlo, reinventar ciertas cosas y trabajar con el mundo en el que vivimos, en concordia, en unidad, no en polarización, no entre buenos y malos, no entre pobres y empresarios. Así no vamos a salir, no vamos a salir que ya tenemos 3.8 millones más de pobres en los últimos años. No vamos a salir destruyendo instituciones, ya tenemos 16 millones de mexicanos más que se quedaron sin acceso a la salud porque se les ocurrió quitar el seguro popular. Entonces yo creo, también volviendo al conocimiento, yo creo en la ciencia, creo en el conocimiento y creo que las políticas públicas tienen que estar basadas en conocimiento, no en fanatismos o ideologías trasnochadas. Fíjate, un tema que permíteme preguntártelo, y hace rato se comentaba, la trascendencia de lo que viene con la reforma energética y la votación que vendrá en la Cámara, y las alianzas y la postura que tendrá una fuerza política que sabemos que la están coqueteando para que muchos se sumen a este tema que es el PRI. ¿Sí? En el 88, cuando gobernaba este país, tu señor padre, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se da la primera escisión fuerte que hubo en el PRI. De ahí sale el Frente Democrático Nacional, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, vaya, hasta el propio hoy presidente López Obrador, van en todo ese cisma que se da. Puede haber un cisma en el PRI justamente movido por el debate de la reforma energética, en ese votar en conciencia, en ese asumir los documentos básicos del partido y todo lo que implica la relevancia y la hondura de este gran tema. Podríamos estar pensando esto y Enrique de la Madrid podría estar en su caso empujando no que esto suceda, pero sí dejando muy clara una postura, una convicción seria y profunda como nos lo platicaste, para que pensar en México antes que en el partido en el que uno milita. A ver, sí, yo estoy convencido de que entra uno en la política, por lo menos ese ha sido mi caso, y al servicio público, porque quieres hacer las cosas correctas para que nos vaya bien a todos, ¿no? Entonces, todavía esta visión, si quieres decir romántica, idealista, pero pues esa es la que yo creo que vale la pena luchar. Sí puede darse, y si me preguntas, igual y no pasa nada, porque si algunos que acudieron a las elecciones diciendo que iban a hacer un contrapeso, pero cuando ya les ponen la ley enfrente resulta que no son contrapesos, sino que en realidad están del lado del gobierno, pues ya que se pasen de ese lado. Entonces, fíjate, desde el 88, parte del debate ha sido ese, que hay gente que cree que tiene que estar el gobierno, papá gobierno, el que diga a dónde vamos todos los mexicanos. Y no era por ahí. Y entonces esta conversación parece que se está reeditando 40 años después. Quizá la salida no es pelearse, sino ¿y qué tal si juntos construimos algo en donde coincidamos? Yo sí creo que México está muy polarizado y deberíamos de dialogando con respeto, sin ofender a las personas, ¿qué tal si vamos encontrando algo en donde nos pongamos de acuerdo?
para evitar esas decisiones. Pero hay temas que no son negociables. Un monopolio de Estado en materia eléctrica hoy en día en México es anacrónico, no es negociable. Pues excelente. Muy firme, muy clara tu posición, Enrique. Y bueno, pues agradecerte, digo, los tiempos siempre son breves, no te queremos robar más espacio de todo lo que ya nos compartiste, de verdad, reconociendo todo la excelente exposición que tuviste y esta charla que deja, por lo menos a tu servidor, creo muy en claro algunos puntos de lo que es actuar en congruencia con lo que uno piensa. Y pues tienes el legado de tu señor padre, Enrique, y en lo personal te deseo el mayor de los éxitos en esta aventura que emprendes. Ojalá se corone como debe ser, por el bien, insisto, de México, porque tenemos que pensar primero en México, primero en la gente, antes que en cualquier otro interés personal, de grupo, de partido. Gracias, Enrique, un placer conversar contigo. Edgar, que nos acompaña, señor rector, doctor Carlos García Méndez, gracias a todos y continuamos, muy amables.